Hola, buen día. Mi nombre es Susana Daniela Méndez de la clase de bioquímica y hoy hablaremos sobre los carbohidratos. Los carbohidratos, o como lo define su grupo CHO, son los compuestos orgánicos más abundantes en naturaleza y también los más consumidos por los seres humanos. En muchos países constituyen entre 50 y 80% de la dieta poblacional. Los hidratos de carbono que provienen del reino vegetal son más variados y abundantes que los reinos animal. Bueno, como indica los, los hidratos de carbono o carbohidratos, como comúnmente se le conoce, son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Presentan la fórmula general y tienen estructura de polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Además, todos los carbohidratos presentan grupos funcionales. Los carbohidratos se presentan como producto de la fotosíntesis y son los principales compuestos químicos que almacenan la energía radiante del sol. De hecho, la que se sintetiza en las plantas representa la materia prima fundamental para la fabricación de casi todo. La glucosa es una forma de carbohidrato importante en el metabolismo de la célula. Su oxidación por medio de la glucólisis y el ciclo de Krebs genera ATP, unidad básica de transferencia de energía en los sistemas eh, biológicos. Los hidratos de carbono o los carbohidratos, el dióxido de carbono reacciona como agua para formar glucosa, con el consecuente desprendimiento de oxígeno. Casi todos los compuestos orgánicos que se encuentran en la planta y en los animales son derivados de hidratos de carbono. Las mismas síntesis de proteínas se llevan a cabo con los aminoácidos provenientes de la reacción entre hidratos de carbono y diversas sustancias nitrogenadas. En general, los azúcares simples no se encuentran libres en la naturaleza, sino en forma de polisacáridos como reserva energética. Ahora vamos a la clasificación de los carbohidratos. Los términos sinónimos carbohidrato e hidrato de carbono fueron acuñados en principio para designar una familia de compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos se clasifican en monosacáridos, olisacáridos y polisacáridos. Ahora bien, hablaremos sobre los monosacáridos. Estos compuestos solubles en agua son insolubles en etanol y en éter. Además, son dulces, aunque existen algunos amargos y tienen apariencia cristalina y blanca. Algunos monosacáridos son las pentosas, que son las xilosas, arbinosa, ribosa, etc. Las hexosas, que son las aldohexosas, como ser la glucosa, la galactosa, la manosa, etc. También está la cetohexosas, fructosa, sarbosa, entre otras. Como bien sabemos, la glucosa es el monosacárido más abundante en la naturaleza. Los monosacáridos contienen apenas una unidad de azúcar. Los monosacáridos son los monómeros o unidades básicas de los hidratos de carbono más complejas, cuya unión química produce olisacáridos o disacáridos, como comúnmente se conoce, o polisacáridos, los cuales a su vez pueden ser constituidos por una o varias más clases de monómeros. Comparativamente, la cantidad de monosacáridos en estado libre es muy inferior al número de los que se encuentran en forma combinada, integrados los diversos polisacáridos. Casi todos los monosacáridos se han podido cristalizar, pero en ciertos casos el procedimiento necesario para ello es difícil, si no cuenta con cristales que permitan. Al igual que otros, los cristales de los azúcar pueden descomponerse a temperaturas cercanas a su punto de fusión e intervienen en un gran número de reacciones. Los monosacáridos también se encuentran en diferentes frutas, como por ejemplo las manzanas, la fresa y en hortalizas como la cebolla. La concentración de los monosacáridos depende básicamente del grado de madurez de los productos. Seguimos con los oligosacáridos. Este grupo de sustancias
Se considera tradicionalmente como producto de la condensación de entre 3 y 10 monosacáridos mediante un enlace glucósido. Dentro de este grupo de olisacáridos se encuentran los disacáridos, como ser la lactosa, la sacarosa, la maltosa, etcétera. También se encuentran los trisacáridos, que es la rafinosa, y los tetra y pentasacáridos, estaquiosa y verbacosa. Los olisacáridos poseen de 2 a 10 unidades de azúcar. En los olisacáridos los más comunes son los disacáridos. Los disacáridos o azúcar doble, como se les conoce en algunos casos, son un tipo de hidrato de carbono o carbohidrato formado por la condensación de dos monosacáridos iguales o distintos mediante el enlace glucósido o mono o dicarbonílico. Dentro de los disacáridos más comunes y se conocen más son la sacarosa, que está formada por la unión de una glucosa y una fructosa. A la sacarosa se le llama también azúcar común, que es la que conocemos o la que utilizamos eh, para como endulzar el café. También está la lactosa, formada por la unión de una glucosa y una galactosa, es el azúcar de la leche. La maltosa o isomaltosa, trealosa, celobiosa, son están formadas todas por la unión de dos glucosas. Son diferentes, dependiendo de la unión entre las glucosas. Y también tenemos los polisacáridos. Los polisacáridos constituyen un grupo heterogéneo de polímeros en el que intervienen más de 10 monosacáridos unidos por distintos enlaces glucosídicos. Los polisacáridos de menos de 10 son los olisacáridos. Los polisacáridos son los que contienen más de 10 unidades de azúcar, como por ejemplo los homopolisacáridos, que dentro de ellos se encuentra el amidón, el glicógeno, la celulosa, etc. También están los heteropolisacáridos, que es la hemicélula y la pectina. Los polisacáridos son carbohidratos complejos, formados por un gran número de azúcares simples, los cuales se unen entre sí mediante los enlaces también glucosídicos. Asimismo, los polisacáridos juegan un importante papel en la formación de estructuras orgánicas y tejidos de sostén, especialmente en los vegetales. Hablábamos de los homopolisacáridos. Los homopolisacáridos, estos son formados por un solo tipo de monosacáridos, caso del almidón, el glucógeno y la celulosa, que son los que se mencionan. También están los heteropolisacáridos. Estos están formados por más de un tipo de monosacáridos, como la hemicelulosa. Dentro de los homopolisacáridos más conocidos es el almidón. Los almidones son los más importantes por los polisacáridos de reversa de las plantas. Si un exceso de glucosa entra en una célula de la planta, se une por medio de una enzima al extremo de las moléculas de almidón y se almacena para un uso posterior. Es decir, cuando la célula no puede obtener la cantidad adecuada de glucosa del exterior, hidroliza el almidón para liberar la glucosa. El almidón se almacena en gránulos relativamente grandes en el citoplasma. Los almidones que conocemos para consumo humano se encuentran como por ejemplo en la papa, el arroz, el maíz y muchas otras fuentes de vegetales.